Pues bienvenidos todos a esta formación de hoy, un tema muy de actualidad, ya que, el otro día una de mis hijas, para que os hagáis una idea, mi hija de 5 años, Noemí, ella, es la época también, cambios de temperatura, lluvias, humedades, por lo menos aquí en Galicia, en el norte de España, y muchos niños en esta época del año siempre se agarran gripes, se enferman, lo normal en el colegio. Mi hija, pues normalmente está bastante bien, no se suele enfermar, la pequeña, que era la más delicadita porque tiene las amígdalas muy grandes. En eso salió a mí por desgracia, pero yo no voy a dejar que se las corten como me hicieron a mí. Me hicieron la faena de pequeño. Entonces, ella se enfermó un poquito, dijo, bueno, ¿qué es lo que tengo? Porque tengo mocos, tuvo así unas décimas de fiebre 2 días, porque con las moléculas redos enseguida todo esto lo resolvemos. Y claro, su madre dijo, bueno, creo que tienes un virus, eso es un virus. Entonces, claro, ella escuchó la palabra virus y como está por todas partes, ya mi chiquita de 5 años me miró así con cara de preocupación y me dijo, no tendré el coronavirus, ¿no, papi? Le dije, tranquila, cariño, eso no es nada, aquí tenemos moléculas redos en casa, así que no hay ningún problema. Dice, vale, es verdad, y también tenemos el Renault. Entonces, la formación de hoy va un poquito con este tema de actualidad, que hasta a mi hija de 5 años le ha llegado la onda expansiva de lo que están diciendo por ahí. Y vamos a dejar algunas cositas claras y vamos a entender bien, desde una perspectiva más amplia, qué es lo que realmente está pasando y si nosotros nos debemos preocupar, no preocupar, qué podemos hacer. Bueno, pues para eso está y quiero que todos sepáis lo mismo que yo he podido encontrar. O sea, a lo mejor alguno de vosotros ha encontrado incluso mucha más información. Yo no me considero que sea el que más sabe de todo, pero sí que tengo algo que mucha gente me lo dice y estoy de acuerdo, en que tengo la capacidad de sintetizar la información para explicarla de una forma que todo el mundo la entienda. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy con este tema, en esta formación que quedará grabada. Entonces, como siempre me gusta mostrar las fuentes, como vemos aquí, el CDC.gov, Centers for Disease Control and Prevention, que es de Estados Unidos, en español traducido sería Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Es una agencia del gobierno, no es una empresa privada. Y teniendo en cuenta que es del gobierno, ya sabemos qué cosas interesan a los determinados gobiernos y cómo está todo un poquito entrelazado, no vamos a entrar en eso hoy. De esta página, de esta fuente, he sacado unos datos muy reveladores que dicen lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cuáles son? Para poner todo en perspectiva, ¿ok? Vamos a hablar del coronavirus, pero yo quiero que nos salgamos un poco de esa vorágine de información que nos quieren meter hasta en la sopa, para ver las cosas con la perspectiva real que hay que verlas para analizar todo bien. Es como cuando uno está metido en el problema, necesita como pensar desde fuera, en inglés dicen think out of the box o out of box, para pensar fuera de la caja. Entonces es como alejarse para poder ver las cosas en perspectiva y poder tomar mejores decisiones. Entonces vamos a hacer eso un poquito. El Centro para el Control de Prevención y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos tiene unos datos oficiales que dicen lo siguiente. O sea, cada año en Estados Unidos, esto es un dato anual de 2017, o sea, en 2017, en ese año en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, no hablo de todo el mundo, solo en Estados Unidos, como causa número 1 de muerte en ese país, donde tienen los avances tecnológicos de medicina alopática más importantes del mundo, murieron 630.000 personas por problemas cardiovasculares. El número 2, 590.000 personas murieron en ese año, solo en un año, en solo Estados Unidos, de cáncer. En el ranking número 3 tenemos, más de 400.000 personas, pero no podemos precisar exactamente cuánto, más de 400.000 personas murieron por errores médicos. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo aquí en dos páginas diferentes, una que conocemos mucho aquí en España, y una, pues un poco para ver los diferentes puntos de vista, ¿no? Errores médicos, tercera causa de muerte en el mundo. Y digo más de 400.000 y a lo mejor no es la tercera. A lo mejor va mucho más allá. Como dice aquí, fijaos, mediante el uso de estudios que remontan entre el 99 y el 2013,
investigadores de la Universidad de Johns Hopkins llegaron a un promedio de 251.000 muertes anuales, hasta 400.000, pero, dice aquí, no obstante, esta cifra podría ser superior, y de hecho es muy superior, ya que solo tiene en cuenta los fallecimientos registrados en el hospital. Es decir, no se cuentan aquellos que murieron por sobredosis de medicamentos en su casa o por complicaciones de personas que yendo al hospital no estaban hospitalizadas directamente. Entonces el número es muchísimo mayor. Dice aquí, la gente se muere por errores de diagnóstico, esto si no estaban hospitalizados no sale, sobredosis de medicamentos, si no estaban hospitalizados no sale, cuidados fragmentados, problemas de comunicación o complicaciones evitables. Luego, aquí en esta otra página de la BBC nos da otro dato que, como vemos, es de la misma fuente, de la fuente del Hospital Johns Hopkins, y lo que nos dice, un dato curioso, es aquí está. Vamos a ver. En la actualidad, la muerte por error médico no queda registrada por los informes del gobierno, ya que el sistema estadounidense para asignar un código a la causa de muerte, Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, no dispone de la etiqueta para clasificar el error médico. Es decir, entre los hospitalizados, solo entre los hospitalizados, de los que se pudieron contar, murieron en un solo año por errores médicos 400.000 personas solo en Estados Unidos. ¿Ok? España, la medicina alopática de España sigue las mismas directrices que la de Estados Unidos. Puede tener sus cosas mejores, sus cosas peores, pero las directrices son las mismas. Los tratamientos por protocolo son los mismos, entonces podemos hacernos una idea. Mínimo 400.000, porque muchas no se han podido contabilizar. Entonces, tal vez, teniendo en cuenta que la primera causa de muerte en el mundo mató 630.000, que son los problemas cardiovasculares, la segunda 590.000, que es cáncer, la tercera andamos en 400.000, de los que pudimos contar por el Hospital Johns Hopkins. Entonces, a lo mejor la segunda o la primera causa de muerte en el mundo puede ser que sean los errores médicos. Como mínimo es la tercera, como mínimo, ¿ok? Dejando esto en perspectiva. Ahora seguimos. La cuarta causa de muerte en Estados Unidos son problemas respiratorios, que mata a 150.000 personas al año, solo en Estados Unidos. La quinta serían los derrames cerebrales, con 140.000. La sexta es el Alzheimer, con 116.000 al año solo en Estados Unidos. Quiero hacer hincapié en esto, ahora lo vais a ver por qué. La diabetes es la séptima, con 80.000 muertes al año en Estados Unidos. Y la octava es de neumonía o influenza, que también es un virus, 51.000 muertes por neumonía o influenza solo en Estados Unidos al año. ¿Ok? Ahora, estos son datos para ponernos en perspectiva. Ahora vamos a ver cuánta gente ha muerto por el coronavirus en lo que llevamos de coronavirus, que sabemos de Wuhan. ¿Ok? Pone aquí, en esto, y fijaros que esto es una noticia actualizada de fecha de hoy, ¿vale? Yo quiero la mejor información, quiero sintetizarlo todo. Esto es fecha de hoy, hoy vemos aquí, es 27 del 2 de 2020, pues a fecha 27 del 2 del 2020, en la Radio TVE de España, nos dicen que el coronavirus de Wuhan ha causado 2.744 muertos solo en China, 82.000 personas contagiadas en todo el mundo, y luego aquí, si le sumamos más abajo, que hay unos cuantos más, 13 por Corea del Sur, 26 en Irán, 17 en Italia. Bueno, total, podemos redondear la cifra, siendo generosos con el coronavirus, vamos a darle manga ancha. Podemos decir que hay sobre unas 80.000 personas con el virus, de las cuales han muerto 3.000. En 2 meses, podemos decir que ha sido en 2 meses. Entonces salimos a un promedio de, entre enero y febrero, 1.500 personas. 1.500 personas, vamos a poner aquí la calculadora, que han muerto
en promedio mensual por coronavirus. Entonces, 1500 por 12. Si la progresión continúa y esto no se detiene y sigue habiendo muertes, infectados y muertes, a este ritmo en promedio podríamos llegar a la cifra de 18.000 muertos en todo el mundo, 18.000 muertos en todo el mundo en un año por la infección de coronavirus. Dijimos, solo comparándolo con otra causa por infección de muerte en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, mueren 51.000 personas al año. Si dividimos 51.000 solo en Estados Unidos entre el supuesto 18.000, que seguramente no vamos a llegar a los 18.000, esto se va a parar antes, vemos que es casi el triple de personas mueren en un año solo en Estados Unidos por neumonía e influenza, que es un virus, el triple, que si el coronavirus mantuviera los números que a día de hoy tenemos entre enero y febrero de 2020. Ahora, si esto es así, y es así porque son datos objetivos, solo no tenemos un dato objetivo, estamos siendo generosos con el coronavirus, los demás son datos reales objetivos. Entonces, si esto fuera así, ¿por qué no hablan de frenar las muertes por neumonía, las muertes por influenza, que también es un virus, y además es que incluso la influenza tiene la vacuna, ya existe? Entonces, ¿por qué no sale todo esto en el telediario cuando mata 3 veces más solo en Estados Unidos de lo que este virus puede matar en todo el mundo? O sea, a mí hay algo aquí que no me cuaja, no me tiene mucho sentido esto, ¿ok? Estos son datos objetivos y estamos siendo generosos con el coronavirus. Luego, ya la cosa se pone más complicada si hablamos de otra enfermedad. Por ejemplo, ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Si alguien todavía no sabe lo que es el ELA, es una enfermedad que desde que te la diagnostican te va paralizando todo el cuerpo. Como dice aquí, es una enfermedad degenerativa de las neuronas motoras que provoca una rápida parálisis muscular progresiva e irreversible de pronóstico mortal. No hay nada ahora mismo en el mundo médico alopático que frene esta enfermedad. Es decir, si a ti mañana, esperemos que no te pase, pero si a ti mañana, si sabes de alguien que le diagnostican ELA, lo que le han dicho es, literalmente, te vas a morir entre 5, 6, 7, 8 años como mucho, ponle máximo 10, pero el 90% o más de la gente que le diagnostican ELA se muere entre 5 y 10 años. Estamos hablando del 90%, o sea, prácticamente todo el mundo que le van a diagnosticar ELA se va a morir en los próximos 5 a 10 años. Ahora, vemos aquí, dice, a fecha del 21 de junio del año pasado, nos pone, cada hora se diagnostican 17 casos de ELA en el mundo. Entonces vamos a echar números. Hay personas, yo me he encontrado estos días gente que está en todo el mundo hablando del coronavirus y yo le digo, pero si esto no es nada comparado con el ELA, y me dicen, ¿y eso qué es del ELA? Todo el mundo conoce el coronavirus, pero nadie sabe, o bueno, nadie no, pero mucha gente no sabe lo que es el ELA. Entonces, si 17 por hora en todo el mundo, lo multiplicamos por 24, nos va a dar que hay 408 personas cada día que le están diciendo que se van a morir en 5 años en promedio. Casi al 100% de seguridad, porque no hay nada que frene ese deterioro y terminan muriéndose. Ok, 408 por día. Esto por 30 nos da 12.000. Ok, 12.000. Si esto lo multiplicáramos por un año, 12.000 por 12, estamos hablando de 146.000 personas que se van a morir, sí o sí, según por los tratamientos de la medicina alopática. ¿Ok? Ahora, de 146.000 personas a 18.000 en el mejor de los casos que se pueden llegar a morir del coronavirus en todo el mundo, yo creo que hay una gran diferencia. ¿Por qué no están haciendo una campaña igual de potente o, pues, como dirían los números, como 10 o 100 veces más potente para ayudar a la gente con ELA? ¿Por qué no están haciendo eso? Cuando esto es algo muchísimo peor, porque aquí se muere el 90% de la gente o más
Y estamos hablando que hay 17 casos nuevos de ELA en el mundo cada hora, 12.000 nuevos cada mes, 400 nuevos al día. No hacen nada con eso, o por lo menos hay mucha gente que no ha escuchado hablar de esta enfermedad. Entonces es llamativo, ¿verdad? Es un poco curioso esto. Y lo más curioso viene ahora. El coronavirus no es un virus nuevo. El coronavirus es un virus que existe hace muchísimo tiempo. De hecho, tenemos aquí un ejemplo de un tipo de coronavirus que, como vemos aquí, emergió en noviembre del 2002, el SARS-CoV, que es un tipo, como dice aquí, de coronavirus que fue el que empezó la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas SARS en inglés. Surgió en 2003, bueno, entre noviembre de 2002 y 2003, en los países del sudeste asiático, también en China. Qué casualidad que también surgió esto en China. Desde su surgimiento en agosto de 2003, desde su surgimiento hasta agosto de 2003, el virus había infectado 8.422 personas de una treintena de países, causando 916 decesos. Vale, si vamos a los números, ¿dónde? Ya quité la calculadora, me parece que sí. Si vamos a los números, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que con este tipo de coronavirus se murieron 916 personas entre 8.422 infectadas por 100. Tenemos aquí que un 10% de las personas que tuvieron esta enfermedad, este coronavirus, este tipo de coronavirus, el 10% se murieron. Ahora, lo que me causa mi curiosidad bastante es que hablan de personas que se mueren, pero no dicen si son personas que están en la flor de la vida, si son personas ya de tercera edad, si son bebés. En algunos sitios sí te lo dicen, que está afectando sobre todo a bebés que no tienen defensas y a personas ancianas mayores, son principalmente los que se están muriendo. Pero este virus no le dieron mucho bombo. De hecho, yo no sé si los que estáis aquí, antes de que saliera todo el rollo del coronavirus, habíais escuchado hablar del SARS. Yo la verdad no me suena de haberlo escuchado. Mató un 10% de la gente que se contagió con este virus, ¿ok? Vale, ahora vamos aquí y encontramos otro coronavirus llamado MERS-CoV, otro tipo de coronavirus, porque salió en el Oriente Medio, como vemos aquí, síndrome respiratorio del Oriente Medio. Este salió allá por el año 2012. Tampoco escuchamos mucho hablar de un tal MERS. Salió en el año 2012, incluso hasta julio del 2015. Yo no escuché mucho hablar de esto. Y también infectó en 21 países. Luego aquí vamos más abajo, y países de la Comunidad Económica Europea también, Reino Unido, Estados Unidos, o sea, no solo en los países de Asia. Vemos aquí los números del MERS, qué números tenía, y vemos, se han reportado 2.000 casos de MERS en 2017, con alrededor de 600 muertes, ¿ok? Entonces, si vamos a los números, otra vez a los números, vemos que tenemos 600 muertes entre 2.000 casos por 100. Esto me da un total de un 30% de personas, el triple, un porcentaje de muerte de 3 veces más potente a la hora de matar personas, el MERS, que el SARS. Sin embargo, nadie conoce, o sea, yo no lo escuché hablar. Yo no sé si vosotros habéis escuchado hablar del MERS entre el año 2012 y 2017. La verdad, yo no. Y era un virus bastante potente, mataba al 30% de las personas. Vamos ahora, si volvemos aquí, y vemos, siendo generosos, vamos a ponerle que 80.000 personas, ¿vale? Para ser generosos con el coronavirus nuevo, vamos a poner 80.000 personas y 3.000 muertos, ¿ok? Para que salga todavía un porcentaje mayor de que es más potente este virus. 80.000 personas y 3.000 muertos. Entonces vamos aquí y ponemos 3.000 muertos entre 80.000 personas por 100, un 3%
Un 3,75% de las personas que contraen el coronavirus tan increíblemente malísimo que nos están diciendo por todos lados, el 3,75% de las personas se están muriendo con este virus. No tiene mucho sentido, la verdad. Todos estos números que estamos viendo no tienen nada de sentido referente a lo que hemos visto con otras enfermedades que hacen más daño en la población mundial, en Estados Unidos, en España, en todos lados. Y si nos enfocamos solo en los coronavirus que hemos conocido hasta ahora, pues el primero mataba un 10%, el segundo mataba un 30%, este mata un 3,75%. ¿De verdad esto es tanto como nos lo están haciendo pintar por la televisión? Yo tengo mis dudas y los números son objetivos. 2 más 2 son 4. Aquí en China, en Estados Unidos, en donde sea. Ahora, una pregunta que a lo mejor nos podemos hacer: ¿por qué estos virus están afectando y están propagándose? ¿Por qué el SARS, el MERS y ahora el coronavirus de Wuhan, por qué están afectando tanto? Bueno, pues básicamente es porque estos virus, o sea, todos los virus en sí, como leí por ahí, el virus es un tipo de célula que es, digamos, el eslabón, entre comillas, perdido entre los seres vivos y los seres inertes. Un virus no se puede considerar un ser vivo en el amplio sentido de la palabra porque es inmortal. El virus no se muere. Entonces, pero tampoco es un ser inerte porque tiene actividad. Entonces, es una cosa intermedia. No es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Sí se reproduce, pero no nace y no muere. Están ahí, sí mutan y sí se reproducen, pero tampoco son seres muertos, no son seres inertes. Entonces es una cosa rara que existe y están ahí. La realidad es que están ahí. Entonces, ¿por qué nos afectan? Pues básicamente porque cuando una mutación de un virus viene a partir de un animal infectando a un ser humano, el ser humano, dentro de sus archivos de memoria inmunológica, no tiene archivado esa mutación de ese virus en particular. Entonces, entre que pasa un tiempo hasta que el mismo sistema inmunológico nuestro, en las personas, consigue diseñar todo el sistema de defensa para matar ese virus y para identificarlo y archivarlo como una posible amenaza, pues pasa un tiempo, pero nuestro cuerpo está preparado para eso. Nuestro cuerpo sabe cómo identificarlo. Lo único que necesitamos nosotros es entender las bases de cómo se produce ese sistema de defensa en nuestro cuerpo. Esto es algo que yo he explicado hace ya bastantes años en uno de los vídeos de 10 minutos de la explicación de ASEA. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona nuestro sistema de defensa cuando entra una amenaza desconocida. Imaginémonos que esto es una célula. Vamos a hacerla un poquito más grande para que se entienda mejor. Esta es nuestra célula de hoy. Este dibujito ya estáis hartos de verlo. Esta es nuestra célula de hoy y nuestra mitocondria de hoy. Vale, las células tienen en su capa externa, en el borde, tienen como unos pelillos que están hechos de glicoproteínas, que básicamente son como radares. Sirven para identificar, comunicarse y demás. Y dentro, como ya sabemos, está nuestra mitocondria fabricando energía, ATP, energía, moléculas reductoras y moléculas oxidantes. Vamos a suponer que nuestra célula está sana, fabricando reductores y oxidantes a pares iguales. Ahora vamos a imaginarnos también que viene aquí el famoso pichejo con corona, que básicamente tiene ese nombre porque tiene una especie de corona, este virus. Entonces vamos a imaginarnos que este virus viene. Los virus también tienen como una especie de patitas, que lo que hacen es que se clavan aquí para poder meter su información genética dentro y sintetizar la información genética del virus para hacer que de aquí nazcan virus nuevos y entonces la célula quede infectada. Ok, así funciona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan difícil matar los virus? Porque van mutando continuamente en base a las células con las que se adhieren, van mutando. Ahora, estos pelillos que tenemos aquí, cuando nosotros tenemos abundancia de estos pelillos, entonces la célula puede identificar la amenaza, sacarle una foto, no es una foto literal,
pero para que me entendáis, le saco una foto, esa foto la almacena la célula y esa foto almacenada, una proteína, se llama, científicamente hablando, factor de transferencia. Hay productos por ahí que te venden los factores de transferencia de la memoria inmunológica de las vacas y de no sé cuántos animales más, para que nosotros, como esos animales están expuestos a más enfermedades que nosotros, pues es como meter un montón de archivos de Se Busca o de posibles amenazas para que nuestras células estén prevenidas. Pero eso es un parche. La realidad es que nuestro sistema inmunológico, si está bien, si está todo funcionando bien, tiene capacidad suficiente para lidiar con esto y fabricar su propia memoria inmunológica. Cuando nuestras madres nos dan el calostro en la leche materna, nos están pasando a través de esa leche materna del calostro, toda su memoria inmunológica nos la están pasando a nosotros. Esos factores de transferencia que van en la leche materna, y entonces nuestras células guardan todos los archivos de todas las posibles amenazas y cuando entran las destruyen o causan daños leves, digámoslo así, ¿ok? Entonces, cuando nuestra célula le ha sacado la foto al coronavirus de turno y la ha guardado aquí, ahora el siguiente paso es que esta información tiene que comunicarse a todas las células del cuerpo hasta que llegue al sistema inmunológico, que todas las células del cuerpo tengan el mismo cartel de Se Busca con este virus, esta nueva amenaza, y cuando esta información llega al sistema inmune, si llega de manera correcta, el sistema inmune diseña el plan de acción, sabe dónde está la amenaza, sabe lo que tiene que hacer, quién es, y eliminamos el problema. Tan sencillo como eso. Así es como debería funcionar. Ahora, ¿cómo se transmite la información entre una célula a otra? Pues bien, cuando hay una infección, nuestra mitocondria sabemos que va a fabricar más oxidantes que reductores, porque van a señalizar el daño, y eso se señaliza causando estrés oxidativo. Cuando hay estrés oxidativo se señaliza el daño. Si la mitocondria está sana, la clave, la mitocondria está sana, acto seguido va a fabricar reductores para equilibrar el estrés oxidativo. Cuando fabrica reductores, activamos glutatión, catalasa, que son los antioxidantes naturales del cuerpo, superóxido dismutasa y algunos más, que lo que hacen es agarrar un reductor que tienen un electrón de más, agarrar el oxidante de más, que tienen un electrón de menos, y con un electrón de más y un electrón de menos dentro de la molécula antioxidante de turno, se neutralizan mutuamente, y entonces aquí aparece la magia. Sobra un electrón. Cuando esto se neutraliza gracias al antioxidante que necesita el reductor para neutralizar el oxidante, aquí sobra un electrón. Este electrón es el que va a agarrar la nueva información de la memoria inmunológica para comunicar de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos un cuerpo con estrés oxidativo, donde la mitocondria ya está dañada, donde la comunicación celular no es eficaz porque no hay equilibrio redox, entonces cuando eso sucede, aunque esta célula haya tomado una foto de primera plana de la amenaza, no puede comunicar eficazmente porque no tiene el equilibrio redox. Para que haya comunicación eficaz tiene que haber equilibrio redox. Cuando no hay equilibrio redox no hay comunicación eficaz, y entonces sucede lo del teléfono descompuesto. Yo te digo al oído una cosa, tú se la dices al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Cuando llega la persona número 20, lo que yo dije y lo que la otra persona escuchó no tiene nada que ver. Teléfono descompuesto, la información se ha cambiado por el camino, se ha perdido información. Eso es lo que pasa cuando tenemos cuerpos con estrés oxidativo que no tienen equilibrio redox. La información se va tergiversando. Cuando llega al sistema inmunológico, el sistema inmunológico está perdido, sabe que algo pasa, sabe que hay un problema, pero es incapaz de saber bien cuál es y dónde está. Es como que la foto le llega difuminada, borrosa. Entonces el sistema inmune está perdido, no sabe cómo defender, no sabe dónde atacar, no sabe bien qué tiene que hacer. Y aquí, obviamente, es donde las moléculas redox nos dan el do de pecho. Primero, ¿por qué?
y ya sabemos, hemos visto muchas veces este estudio. Este estudio hecho por por instituciones médicas estadounidenses, instituciones médicas chinas, donde, siempre lo digo y nunca me canso de decirlo porque me encanta, aquí resumimos el conocimiento actual relacionado con las características químicas y bioquímicas en los procesos redox, información actual que viene a ser septiembre de 2019, o sea, bastante información actual. Vamos aquí a esta fotito, y en esta fotito lo que vemos, básicamente, es un poquito de lo que estábamos hablando en el Paint. Cuando hay equilibrio redox, la comunicación funciona. Hay muerte de patógenos. Cuando hay estrés oxidativo, la comunicación no funciona, y cuando la comunicación no funciona y el sistema inmune se equivoca porque no sabe bien dónde atacar, fijaros, autoinmune disorders, es decir, enfermedades autoinmunes donde el sistema inmunológico ataca el propio cuerpo. Esto es debido a que la comunicación que hemos visto aquí se interrumpe por estrés oxidativo, por desequilibrio redox, como vemos aquí. Este es el estudio que lo demuestra. Entonces, cuando nosotros estamos tomando moléculas redox y tenemos potencial redox, es decir, muchas moléculas y en equilibrio, nuestro sistema inmune va a tener la información correcta para destruir la amenaza. No se va a multiplicar indiscriminadamente. Y fijaros aquí otra cosa que no la he dicho. Cuando vemos aquí en la parte de estrés oxidativo y vemos pulmones, vemos aquí COPD, es insuficiencia pulmonar aguda, asma, fibrosis. Todos este tipo de enfermedades vienen cuando hay estrés oxidativo en los pulmones, infecciones. Pero cuando tenemos el equilibrio redox para que el sistema inmune tenga una comunicación eficaz, obviamente este virus no va a durar mucho tiempo. Esto por un lado, las moléculas redox hacen eso. Ahora, por otro lado, si nosotros buscásemos en internet y dijéramos, vamos a ver, ¿cuáles son las sustancias capaces de matar virus más potentes que hay? Entonces, antivirales más potentes. Antivirales más potentes, bueno, aquí va por fármacos, entonces vamos a ponerlo de otra forma. Viricidas. ¿Ok? Vamos a ponerlos de otra forma. Y vemos, por aquí tiene que haber algo, porque esto no lo he preparado. 500 cepas. Vale, pues no nos dice la información que necesitamos. Vamos a ponerlo así. Ozono antiviral. Las propiedades antivirales y antibacteriales del gas ozono son ampliamente reconocidas. El virus del ébola tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir si hay ozono. Actividad antiviral, la ozonoterapia, medicina preventiva. O sea, el ozono en sí mata a los virus, porque lo que hace el ozono es oxidar toda la estructura externa del virus, y entonces nuestro sistema inmune lo mata fácilmente, o se muere por oxidación el mismo virus. ¿Qué otra sustancia tenemos que existen para matar virus? Hipocloritos. ¿Qué hace un hipoclorito? Hipocloritos antiviral, por ejemplo. Vemos aquí. También tiene un efecto fungicida y antiviral. La forma de gaseoso, hipocloritos o cloraminas. Seguidamente se inicia irrigación con hipoclorito antiviral, incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces estamos hablando de que los hipocloritos matan virus. Su acción antiviral incluye VIH, herpes simplex, influenza. Estamos hablando de hipocloritos. Vale, hipoclorito y ozono. O sea, si hemos hablado de que el equilibrio redox nos va a permitir que nuestro sistema inmune se comunique eficazmente para liquidar la amenaza nueva, para que la foto circule correctamente y podamos eliminar la amenaza, si a eso le agregamos que 2 de las 16 moléculas redox que tiene ASEA son ozono
y hipocloritos están dentro de las 16 moléculas, sabiendo que son totalmente antivirales, entonces, ¿qué problema tenemos nosotros, las personas que conocemos nuestras moléculas redox? La única duda que puede haber para una persona que pueda ver esta información podría ser la siguiente. Tú me estás diciendo que de verdad existe un suplemento, un producto, una tecnología en el mercado que no tiene nada de toxicidad para las personas, que todo el mundo lo puede tomar, incluso un niño, lo podemos beber, lo podemos nebulizar, lo podemos echar en los ojos, podemos rociarnos con spray, inhalarlo, esnifarlo, lo que queramos, tiene cero contraindicación y además que está verificado y avalado por el laboratorio de bioanálisis más importante del mundo, demostrando que efectivamente tiene moléculas, especies reactivas de oxígeno, entre las cuales está el ozono y están los hipocloritos, especies reactivas de oxígeno que nos van a proteger y van a matar, aunque nos contagiáramos del virus, los van a matar de una manera rápida. No va a pasar absolutamente nada. No vamos a caer en el 3,75% de las personas que si se contagian se pueden morir. Para nada. ¿Qué necesitamos? Pues BioAgilytix, el laboratorio de bioanálisis número 1 del mundo, que certifica y verifica para que las empresas farmacéuticas más importantes del mundo puedan sacar al mercado sus medicamentos, tienen que pasar por los análisis de BioAgilytix, si no, no salen al mercado. Esto es importante. Si BioAgilytix no aprueba, ya puede llamarse Roche o quien sea, su medicamento no sale al mercado. Esta misma empresa de bioanálisis nos dice que como biomarcador especies reactivas de oxígeno, Reactive Oxygen, vamos a ponerlo en español, para que se pueda entender mejor, con una muestra de 5 mililitros semanales, por semana, 5 mililitros, demuestra que este biomarcador se utiliza para medir los niveles redox, es decir, moléculas reductoras y oxidantes, de ASEA. Entonces, efectivamente, vemos aquí, las especies reactivas de oxígeno son moléculas químicamente reactivas que contienen oxígeno, ozono. Los ejemplos incluyen peróxidos, superóxidos, radical hidroxilo, oxígeno singlete, además de hipocloritos y ozono. En un contexto biológico, los ROS se forman como un subproducto natural del metabolismo normal del oxígeno y tienen papeles importantes en la señalización celular y la homeostasis. Sin embargo, en tiempos de estrés ambiental, los niveles ROS pueden aumentar dramáticamente y esto puede provocar daños significativos en las estructuras celulares. Eso es lo que estamos hablando constantemente, que hace falta mucha cantidad de estas moléculas porque son vitales en la señalización celular, pero las necesitamos en equilibrio, porque si se desajustan, causan problemas, pero en equilibrio son vitales. Y entre ellas, el ozono es O3, es la que más virus puede matar junto con los hipocloritos, y una correcta comunicación celular, nosotros, los que conocemos ASEA, vamos a estar 100% protegidos. Y si sabemos de alguien que se ha contagiado y tiene mucho miedo, lo único que tenemos que hacer es decirle: tómate este producto porque te va a garantizar una correcta comunicación celular. No lo decimos nosotros. Señalización celular, papeles importantes en la señalización celular, y además ozono y hipoclorito van a aniquilar esos virus. Entonces, tan sencillo como esto. No hay por qué tener miedo, para nada. Ya hemos visto los números. Yo le tendría mucho más miedo a contagiarme de neumonía o de influenza, porque mata 3 veces más personas solo en Estados Unidos que el coronavirus en todo el mundo. Entonces, es razonable. Tendría mucho más miedo de que algún pariente, amigo, familiar le dijeran que tiene ELA. Estaría trabajando en la prevención. Pero volverme loco por el coronavirus de Wuhan, teniendo yo moléculas redox en mi casa, validadas y certificadas por el laboratorio de bioanálisis más importante del mundo, que demuestra que efectivamente ASEA tiene especies reactivas de oxígeno, yo no estoy preocupado. Estoy totalmente tranquilo. Aunque salieran casos de coronavirus aquí en Galicia, en el colegio de mis hijas, las autoridades podrían hacer lo que quisieran, yo estaría totalmente tranquilo y relajado, porque yo sé lo que tengo, sé cómo tengo que cuidar de mi salud y la de mi familia, y es por eso que quiero compartir esta información con todos vosotros,
para que también estéis protegidos y que sepáis desde un punto de vista objetivo cuál es la gravedad o no gravedad del asunto.